En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Las noticias en la mañana tienen un nombre. En Contacto, de lunes a jueves a las 7:30 m por Canal 8, Mundo Max. Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este miércoles de hoy. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía a través de su Canal 8 Mundo Max. Tal como prometimos en el día de ayer, aquellos que siguen el programa, he invitado una vez más al prestigioso periodista cubano Pedro Corso, también columnista del periódico El Nuevo Herald, y se incorpora a nuestro programa en el día de hoy, a quien ustedes conocen porque es parte de este programa cada miércoles, el periodista Fernando Aguayo Cadena, quien tiene un programa de televisión en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, también un programa de radio, y es un colaborador nuestro cada miércoles con temas no solamente del Ecuador, sino también latinoamericanos. Porque ya conversamos antes del programa, pero los televidentes no lo saben. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar aquí en Contacto y por supuesto con los amigos de Mundo Max. Estás de visita en Miami, pero estás extendido en los días que me habías prometido que ibas a estar. ¿Te gusta venir a Miami? Bueno, tengo mi familia acá, tengo mis hijos, claro, hay que visitarlos. Seguro. Y Pedro, no sé, te comprometí para el día de hoy, no sé si afecté mucho tus planes. No afectaste mis planes, pero esto se hace con placer y con satisfacción. Aparte, eso es una oportunidad que uno no puede dejar de lado. Te agradecemos muy sinceramente, cómo no. Bueno, había un tema pendiente que yo había dejado para discutirlo sobre todo con Pedro y también con Fernando, porque hay una comunidad cubana cada día creciente en el Ecuador. Es la celebérrima Ley de Ajuste Cubano. Hay un congresista por Arizona, me estoy refiriendo al congresista republicano Paul Gosar, que ya está preparando un proyecto para eliminar, derogar, no cambiarla, no matizarla, derogarla simplemente, la ley de ajuste cubano que le conceda a cualquier cubano que llegue a tierras de los Estados Unidos y que pise tierras de los Estados Unidos, que le concede en un año y un día la residencia en este país de manera automática, porque está huyendo del comunismo. ¿Pero qué está ocurriendo? Que la problemática económica está primando justamente en este éxodo. Y por otra parte, ya se restablecieron relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces constituye realmente una contradicción desde el punto de vista formalmente político, constituye la ley de ajuste cubano una gran contradicción, indiscutiblemente. Aunque el que conoce la verdadera realidad cubana sabe que Cuba y Estados Unidos tengan ahora embajadas, no significa que aquello ha cambiado en lo absoluto y que aquello sigue siendo una gran cárcel y que las personas huyen de Cuba buscando libertad sobre todas las cosas.
Pero ¿qué pasa? El discurso que se está cambiando de los inmigrantes que llegan acá y que hablan de penurias económicas ha hecho que los legisladores digan, bueno, penurias económicas tiene las 3/4 partes del mundo, por lo tanto esto no es un argumento válido. Y el concepto de libertad no está siendo manejado ni defendido por aquellos que somos inmigrantes y que hemos venido a Estados Unidos aprovechando justamente esta bondad de esta nación que nos ha abierto las puertas. A mí me parece que la ley de ajuste cubano está colgada de un hilo de coser en este momento y lo demuestra. El cubano es muy hábil y muy inteligente y por eso el enorme éxodo que hay ahora de balseros. Regresaron los balseros en cantidades que están haciendo récords, incluso en este propio año. Se calcula, para beneficio de ustedes, que 60.000 cubanos han entrado hasta esta fecha de manera, no voy a decir ilegal, pero por vías que no son las ortodoxas a los Estados Unidos y que continúa ese éxodo, porque todo el mundo está pensando que la ley de ajuste cubano se va. ¿Qué piensan ustedes? Pedro, que es un conocedor profundo. Mira, yo creo que es muy posible que se vaya. Y si no, va a ser sumamente reformada. Muchos de sus aspectos van a ser reconsiderados para poderle darle el derecho que hasta este momento han tenido los cubanos, que han llegado sin exponer realmente claros motivos de persecución. Existe una figura que es a la cual tenemos derechos todos en cualquier país libre, que es el derecho de asilo. Pero ¿qué es lo que implica ese derecho de asilo? Ese derecho de asilo implica que uno no puede regresar al país del cual se fue hasta cuanto y tanto no cambien las condiciones políticas en el país. ¿Qué sucede? Que la ley de ajuste cubano se crea para refugiados, para personas que, aunque no son asilados técnicamente hablando, son personas que vienen huyendo de una condición política determinada que en Cuba no ha cambiado, que en Cuba no se ha modificado. Por eso está este congresista que está a favor de derogar la ley, pero también hay otros congresistas, y no de derogarla, al menos de reformarla. Porque hay un aspecto, y tú lo abordaste hace un momento, y es el tema de la libertad. Es curioso, y realmente yo creo que merece un estudio sociológico a fondo, el por qué los cubanos que están llegando en las últimas décadas no utilizan la palabra libertad en la defensa de la oportunidad que le ofrece este país para quedarse en él en un marco legal apropiado. ¿Por qué no lo hacen? Porque hablan simple y llanamente de cuestiones económicas. En Cuba sigue existiendo la misma condición política que llevó a los primeros exiliados o asilados en la década del 60. Allá no ha cambiado absolutamente nada. Cosa que también llama la atención, y perdona la digresión, con ese número en cierta medida importante, debemos que personas que conspiraron contra el régimen totalitario, que fueron a prisión por culpa del régimen totalitario, los hermanos Castro, hoy tienen un discurso favorable a la dictadura. Y uno se pregunta, ¿qué ha cambiado en Cuba? Para si en un momento determinado tú enfrentaste la dictadura, hoy estés a favor, o al menos no cuestionas, no criticas esa dictadura y visitas el país donde todavía impera esa dictadura. ¿Cuál es el cambio? ¿Ha cambiado el régimen o han cambiado las personas? La culpa también la tenemos nosotros, y tú lo planteabas muy bien, la tenemos nosotros sobre todo porque hay personas que llegan acá, piden asilo político en los Estados Unidos, se acogen a la ley de ajuste cubano, estoy hablando de los cubanos, y no al año, como dice la gente, porque hay que esperar que te llegue la primera antorcha, la segunda antorcha, que te den la residencia, y tienes que pedir un reentry entonces si no tienes ese estatus, pero se van a Cuba inmediatamente. ¿Pero pueden viajar con el pasaporte cubano? ¿Pueden viajar con el pasaporte cubano? Claro que sí. Con el que supuestamente trataron de liberarse de él porque le negaba los derechos y las oportunidades de tener una vida económica mejor. Mira, hablando a camisa quitada, Fernando Aguayo y Pedro Corso, hay personas que hasta celebran los 15 de sus hijas en Cuba, que se van a hacer cumpleaños allí, que van a hacer ostentación, que se compran prendas y van a exhibirlas a Cuba, que dicen que tienen los carros del año y que tienen casas acabadas de comprar. Tal vez sea cierto o tal vez no sea cierto, pero le están dando una bofetada a ese hombre de a pie que está en la miseria más absoluta en Cuba y le están restregando esa riqueza en una ostentación absurda que no tiene el mejor de los sentidos. Pero si a ti te persiguieron en Cuba, ¿cómo es posible que tú regreses a poco tiempo? Cuando se desnaturalizan los principios filosóficos de una ley
entonces lo lógico es que de pronto esta desaparezca. Y creo que este es el caso, porque no se entiende, peor aún, a nivel internacional este tipo de acontecimientos, porque sobre Cuba hay esa idea de que por supuesto escapan, ¿no?, de la tiranía de los señores Castro y que usan todo tipo de movilidad, por supuesto corriendo todos los riesgos que esto implica. Pero ¿cómo se entiende en la actualidad que las personas que supuestamente salieron porque fueron perseguidas ahora retornen a Cuba y que además pues se establezca ya casi una forma de vivir? De tal manera que está en riesgo esta ley, y en un programa nos había dicho Pedro precisamente en el pasado que se estaba desnaturalizando y que había el peligro de que sea abolida esta ley, como de hecho ya ha sido planteada. De tal forma que incluso para el reconocimiento de la realidad cubana, que no ha cambiado en lo absoluto a partir de la apertura de las embajadas, se sepa que allá siguen apresando todos los domingos, todos los días a los disidentes cubanos, y que este tipo de situaciones que se están presentando simplemente pues son inexplicables. Acaban de ser arrestadas el pasado domingo nuevamente las damas de blanco. Líderes opositores cubanos nuevamente le están dando realmente un tratamiento para tratar de fatigarlos, de cansarlos, y son arrestados ya de manera sistemática, no sé cuántas veces consecutivas, cuántas semanas, creo que veintitantos semanas consecutivas de que arrestan a las damas de blanco. Algunos opositores los dejaron en estaciones de policía, a otros los llevaron a lugares inhóspitos en medio de la nada y allí los dejaron abandonados para que tuvieran que ir a pie o como pudieran y regresar a sus hogares. Continúan los secuestros, porque realmente cuando tú sacas de la casa a alguien y te lo llevas por una estación de policía sin ponerle un cargo, es un secuestro policial lo que se está haciendo. Continúan gente encarceladas, como el caso del Sexto, por ejemplo. No, y los 3 jóvenes que fueron a ver al Papa para entregarles un documento, todavía están presos y están en huelga de hambre reclamando su derecho a ser liberados, porque no hay ninguna causa en su contra por la cual puedan ser realmente sancionados. Les van a colocar 3 cargos, que cualquiera de los 3 cargos, de acuerdo con el Código Penal cubano. Estoy hablando de algo totalmente imaginario, porque aquí la justicia, ustedes saben que se es de dedo en ese país, pero lo cierto es que lo están poniendo 3 cargos importantes, entre ellos atentado, que esto significaría largas penas de cárcel de acuerdo con ese Código cubano. Pero tú sabes que me llama a mí la atención de todo eso, que la iglesia cubana y la iglesia en Roma, estuvieron al tanto de lo que aconteció, que saben que esos muchachos no llevaban ningún tipo de arma ni tenían ninguna intención de realizar violencia en contra del Papa. No hayan, al menos no lo saben públicamente, si lo han hecho en privado ojalá haya sido así, pero públicamente no sabemos que la iglesia haya mostrado preocupación por el encarcelamiento de estas personas. Deberían hacerlo, porque fueron gente de fe que fueron a reclamarle a quienes creían de que los ayudaran y los protegieran. Han habido muchas críticas, no solamente aquí en los Estados Unidos o en la ciudad de Miami, sino a nivel internacional, de por qué esa visita del Papa no fue precisamente para poder dialogar con los disidentes, por qué se presentaron incluso en la televisión esos actos cuando se aproximaban al Papa fueron detenidos, y por qué no ha habido una reacción posterior, incluso la propia iglesia. De la propia iglesia. El Papa Francisco, en el avión de retorno hacia Roma, en la rueda de prensa que ofreció cuando le consultaron el por qué no se había reunido con los disidentes, dijo, bueno, yo no tenía en la carpeta o en la agenda reuniones, de tal forma que no sé si estuvieron o no estuvieron. Eso es más o menos lo que dijo el Papa, pero los actos que fueron evidentes sí debían haber recibido una condena, una reprimenda por parte del Sumo Pontífice. En programas anteriores hemos abordado ya la posición que tuvo el Papa en Cuba, no fue la posición que tuvo en Estados Unidos, era como si fueran 2 pontífices totalmente diferentes. Pero lo menos que podía haber hecho la Iglesia católica y apostólica, no cubana, sino el Vaticano, era haber reclamado libertad para esos 3 muchachos que se acercaron a él para sencillamente hacerle ver lo que estaba ocurriendo en Cuba. En cualquier país del mundo esto no hubiera sido de ningún tipo de cargo. De hecho, en los Estados Unidos una niña se le acercó al Papa y le entregó una carta donde pedía que tomara participación en sus demandas inmigratorias, y esta niña le dio la vuelta al mundo justamente porque esto fue noticia mundial, y el Papa no solamente cargó a la niña y recibió la carta, sino que se expresó positivamente a favor de esta declaración. Sin embargo, en Cuba fue todo lo contrario. En Cuba el Papa sencillamente se portó como un estadista, era un jefe de Estado.
no era el sumo pontífice. Los pobres no escucharon del Papa realmente ningún tipo de esperanza. Ese es mi punto de vista. Y llegué a decir incluso, y lo voy a repetir de nuevo acá, y se lo dije a Bernardo Jurado, que el Papa tenía una proclividad hacia los afectos por Fidel Castro, y que lo primero que hizo fue ir a visitar al dictador. ¿Por qué tenía el Papa que visitar al dictador Fidel Castro? ¿Por qué tenía que hacerlo? Sencillamente, si hubiera obviado esta visita, ya hubiera sido mucho menos comprometida su presencia en Cuba. Daniel, que en cierta medida también lo hizo Benedicto XVI. Sí, lo hizo. Benedicto XVI se encontró con Fidel Castro sin que fuera jefe de gobierno, porque había renunciado a ese cargo desde hacía varios años en la nunciatura. O sea, como que hay por parte del papado una distinción especial a Fidel Castro. Y yo me preguntaría, ¿se entrevistaría el Papa si llega a visitar a Chile con Michelle Bachelet y Augusto Pinochet estuviera vivo? ¿Se hubiera entrevistado con Augusto Pinochet? Bueno, tenemos que irnos a la pausa, y cuando regresemos tengo un servicio profesional. Tengo a Alex Marrero, justamente el licenciado Alex Marrero de la compañía Citizens Claim. A propósito, si usted es dueño de su casa, usted va a tener excelentes noticias cuando él se incorpore a nuestro programa, pero le pido que continúe en sintonía, porque después de esta participación profesional vamos a regresar con el segmento de Fernando Aguayo América, que todos los miércoles tiene su participación, como yo decía antes de comenzar el programa, desde Guayaquil, pero él se encuentra con nosotros en el día de hoy y no va a estar en Guayaquil, va a estar justamente en este estudio en la propia ciudad de Miami. Y si tú lo prefieres, Fernando, continuamos conversando los tres dentro de tu segmento. Tú eres quien mandas en este segmento, así que tú eres quien dices la última palabra. ¿Te parece que para mí es un honor el poder disfrutar de los conocimientos, de la calidad intelectual de dos colegas, dos compañeros como Pedro y Daniel? Muchísimas gracias por los inmerecidos elogios. Gracias a ti. ¿Cómo que no? Vamos a la pausa, amigos, y regresamos en instantes. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Cuando comenzamos este programa les decía a ustedes que si son dueños de propiedades o de su propiedad, usted debe prestar entonces mucho interés a este segmento, mucha atención a este segmento que voy a desarrollar a partir de ahora. Porque muchas veces tenemos daños en nuestras casas y no sabemos los derechos que tenemos sobre las pólizas de seguros. Y hay un falso concepto que usted posiblemente tenga que dice que si le reclamo al seguro, el seguro me va a subir esa póliza y voy a tener que pagar más dinero. Usted está en un craso error y usted tiene ahora que prestar atención a una conversación que voy a sostener no solamente con el licenciado Alex Marrero, quien es uno de los artífices de la compañía Citizens Claim, uno de los grandes adjusters públicos o tasadores públicos, como se le dice en castellano, este tipo de actividad, sino que además es amigo mío desde hace muchísimos años y cada vez que yo en lo personal tengo algún problemita en mi propiedad, en mi casa, a quien acudo es a Alex Marrero, porque él sabe cómo conducirse ante la compañía aseguradora y siempre ha resuelto todo tipo de problemas. Para ti, Alex, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, Daniel. Muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, vamos a hablar primero que todo, vamos a tener como presupuesto que hay personas que no han visto programas anteriores y que no conocen qué cosa es esa compañía que ya tienen ustedes el número en pantalla y que se llama Citizens Claim. ¿Qué cosa es? Ok, Citizens Claim es una compañía de Public Adjuster licenciada en el estado de la Florida para representar a todo dueño de casa o propiedad
para cualquier tipo de daño. Muchas personas a veces piensan, no, es huracán no. Cualquier tipo de daño que usted tenga en su casa, puede ser plomería, daños en la cocina, daños en el baño, cualquier tipo. Nosotros estamos licenciados por el estado de la Florida para representarlos a usted y poder velar que la compañía de seguros cumpla los objetivos que usted se merece. Ahora, hay personas que dicen, Alex, y perdóname que vuelva a caer en este mismo tema, pero es un tema medular en este tipo de relación. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué yo tengo que llamar a un adjuster público si en definitiva yo puedo llamar a mi compañía de seguro y mi compañía me va a respaldar? Le adelanto que es un mal concepto. Su compañía de seguro no le va a respaldar. ¿Qué tú crees de eso? Claro que no. Ellos son bien nice cuando van a tu casa, te tratan, algunos, no todos. Te toman tu declaración, te hacen hablar más de la cuenta, Daniel. Te dicen cosas que tú dices, bueno, esto no tiene que ver con mi reclamo. ¿Quiénes viven aquí? ¿Cómo es el nombre del hijo más chiquito de mi hermana? Cosas que ellos se tratan de que tú solito le digas cosas que no debes decir. Ese es el trabajo de ellos. La compañía de seguro es un negocio. Como negocio ellos van a cubrir sus intereses. Y sus intereses es el dinero de ellos. El dinero que tienen que pagarte por tu pérdida y que no lo hacen. Siempre la compañía de seguro van a ver esos intereses y no los suyos. Nosotros estamos aquí, Daniel, el estado de la Florida nos licenció a nosotros para controlar eso, porque había un desfalco, no sé si decir la palabra esa, pero era constantemente lo que pagaban era nada y todo se lo negaban o todo se quedaba bajo el deducible. La compañía el estado de la Florida, nos creó esta posición para nosotros ayudar al dueño de propiedad a hacer su reclamo y que le paguen lo justo. Para defender al dueño de propiedad. Correcto. Muy importante, ellos no cobran absolutamente nada por hacer la visita a su propiedad y observar el tipo de daño que usted tiene. Ni un solo centavo usted tiene que pagar. Sencillamente tiene que llamar a este número en pantalla, decirlo vi en televisión, lo vi en el programa En Contacto y ellos le van a visitar gratuitamente. Y otra cosa también importante, si usted no recibe compensación de su compañía aseguradora, ellos tampoco le van a cobrar ni un solo centavo. En dos palabras, si usted no gana, ellos tampoco van a ganar. Por lo tanto, tiene todo por ganar y nada que perder. Cualquier daño es importante, desde el más mínimo que usted tenga en su propiedad hasta el mayor daño que usted pueda tener en su propiedad. Este canal, Alex, tiene una cobertura inmensa, va desde Los Cayos hasta Palm Beach, pasando por la costa oeste de la Florida. Llegamos hasta Tallahassee incluso. ¿Ustedes cubren todo el sur de la Florida o no? Sí, Daniel, nosotros cubrimos todo el estado. Incluso por este canal nos han llamado desde Jacksonville. Hemos estado en Los Cayos, hemos estado en toda parte, Cape Coral. Tenemos una sucursal en Tampa, no es una oficina grande, pero es una oficina que tenemos de emergencia para cubrir cualquier tipo de emergencia que no puede esperar 2 o 3 días que nosotros podamos llegar hasta allá. Vamos a Orlando, a Cape Coral, a Naples, lo que es Ocala, Valdosta, Florida, todo el estado de la Florida nosotros lo cubrimos, desde una punta hasta la otra. Y por supuesto Miami, Broward y todo lo que está cercano a nosotros. Aquí es donde más nos concentramos porque claro, es la ciudad y es la oficina central. Pero no quiere decir que si usted vive fuera de la ciudad, nos llama, nosotros vamos a estar ahí, le vamos a ayudar en su caso. El licenciado Alex Marrero tiene 10 años de experiencia dedicado única y exclusivamente, full time, tiempo completo, a este tipo de actividad. Eso es importante, Daniel. Muy importante. Eso es importante. Muchos public adjusters, en el estado de la Florida hay 1.600 licencias de public adjuster. De las 1.600 emitidas, hay solamente la mitad ejerciendo como public adjuster. De esa mitad, no todos trabajan full time. Tú tienes que, cuando tú vayas a contratar un public adjuster, debes indagar quién es esa persona, qué experiencia tiene, dónde trabaja, a qué se dedica. Hay muchos allá que yo me los he encontrado en la calle y son realtors, un ejemplo para no... Y de momento me dice, oh, tú eres public adjuster, yo también, lo que yo lo hago cuando me cae un cliente. No, señor, no contrate una persona que hace esto part-time o hace esto en sus tiempos libres, porque eso es un hobby. Usted tiene que contratar una persona que se dedique a esto 7 días a la semana, 24 horas. Que si usted lo llama un sábado o un domingo, por más que nosotros estemos en un barbecue con la familia o estemos en la playa, nosotros le podamos resolver. No decirle, tengo que ir después de las 5 de la tarde porque yo trabajo en otra cosa hasta las 5 de la tarde. Eso hacemos Citizen Claim. Citizen Claim, Daniel, todos somos licenciados y todos somos a tiempo full time en este negocio. Ahí tienen, amigos, el teléfono de la compañía Citizen Claim, es el teléfono también donde le va a salir directamente a Alex Marrero, nuestro invitado en la mañana de hoy. Usted no tiene por qué
no exigirle a su compañía aseguradora que le pague lo máximo. Y él sabe cómo exigirle a esa compañía aseguradora. No haga las cosas por su cuenta. Hay un refrán que dice zapatero a su zapato, y recuerde que él es un experto y sabe cómo manejar justamente la temática y cómo las leyes a usted justamente le van a responder para que usted obtenga el máximo de beneficios. Y hago así porque es el máximo de dinero que usted va a recibir. El teléfono lo tienen en pantalla, la visita totalmente gratuita y ellos nada le van a cobrar si usted no gana dinero. Usted no tiene, por lo tanto, nada que perder y tiene a expertos, a profesionales que le van a representar a usted. ¿Cuáles son los principales casos que ustedes observan a menudo? O sea, lo que más se reitera, los principales daños, quise decir. Ok, lo más principal que hay en estos momentos que estamos en temporada de lluvias son lo que es roof leak. O sea, tienes liqueo dentro de la propiedad, tienes manchas en el ceiling, tienes paredes mojadas. El techo. Correcto, eso es lo que más se está viendo hoy en día. Pero también otras cosas que son comunes son daños de agua. Se te rompe una manguera, el calentador de agua se te revienta, el dishwasher, abajo del fregadero de la cocina tienes un liqueo, en el baño también tienes un liqueo, el toilet se te tupa y se te desborda y te mancha las paredes, eso es un liqueo. Mucha gente tiene una mancha dentro de un closet, ese closet está atrás de un baño, tienes una pequeña mancha o el rodapié está húmedo, usted tiene un problema ahí. Hay reclamos, Daniel, que la persona piensa, oh, yo pinto eso y ya, eso no, señora. Si usted tiene una mancha detrás de una pared, es porque usted tiene un problema ahí. Si usted tiene una mancha en el cielo, por muy chiquita que sea, usted tiene un problema. Llámenos, como dice Daniel, la consulta es gratis. Usted está viendo el número en pantalla, nos puede llamar a nosotros hacemos una cita con usted, vamos a su casa, miramos el problema. Si necesita usted un profesional sin costo, se lo mandamos para que revise cuál es el problema. Podemos referirle a un plomero que va a ir y le va a decir, mire señor, usted lo que tiene es esto, o puede ir un rufero y decirle, ok, le encontramos una gotera, no le va a costar con nosotros, usted no tiene que llamar a un Public Adjuster que le diga, me tiene que dar dinero para mandarle a un rufero, me tiene que dar dinero para... Nosotros somos totalmente gratis, Daniel, eso recuerde, la visita es free. Ahí están viendo el número en pantalla, mi nombre es Alex Marrero y me puede llamar cuando usted quiera. Árale, ¿por qué la gente tiene miedo habitualmente? Pagan un seguro y tienen miedo a reclamarle al seguro lo que les pertenece. ¿Por qué motivo la gente tiene miedo? Daniel, mucha gente piensa que reclamarle al seguro es meterse en un problema, es que le va a subir el seguro, que le van a cancelar la póliza. No, a usted no le va a pasar nada de eso. Si usted paga un seguro, que muchos de ustedes lo pagan por años y nunca le han reclamado nada, usted está en su derecho de llamar a su compañía de seguro. Mucha gente tiene miedo porque la compañía de seguro a veces llaman a la gente y la gente le dice, oh no, te va a subir el seguro, o eso no está cubierto, eso está por debajo del deducible, o eso no está cubierto, no llame a tu compañía de seguro. No, señor, sí llame a su compañía de seguro, o mejor dicho, llame a un Public Adjuster y nosotros lo vamos a ayudar y le vamos a decir si está cubierto o no. Recuerde, la gente es una persona que está atrás de un teléfono, sentada en un buró, no está yendo a su casa, no está mirando sus daños, no sabe lo que está cubierto porque no lo está mirando. Por teléfono una persona no le puede decir a usted, eso no está cubierto, por más descripción que usted le diera. Nosotros sí estamos capacitados para ir a su casa y decirle qué está cubierto y qué no está cubierto. Recuerden, amigos, que la consulta es totalmente gratis. La visita que va a hacer Alex Marrero a su propiedad totalmente gratuita. Un abogado no va a ir a su propiedad a encaramarse en el techo para ver dónde está la rotura. Alex Marrero sí lo va a hacer. Un abogado no va a ir a su baño para ver dónde está la filtración. Alex Marrero sí lo va a hacer. No le va a costar ni un solo centavo. Y si usted no gana su reclamo, ellos no le cobran absolutamente nada. Y créame que cuando ellos aceptan su reclamo es porque usted va a ganar sustancialmente el pago de la compañía aseguradora. Hay personas finalmente ya, Alex, que piensan, bueno, tengo un pequeño liqueíto con el cablecito que me lleva el agua al refrigerador, yo mismo lo puedo arreglar. Pero ¿qué pasa? La pared está húmeda. Las losas se le están levantando justamente por ese goteo que a lo mejor lleva años y las personas dicen, no, es tan pequeño que no lo voy a reclamar a mi compañía aseguradora. ¿Esto es correcto? Es correcto, Daniel, y mucha gente lo va dejando, es una bobería, lo va dejando, pero ese daño sigue pasando. Si te entra agua por una ventana, te va a seguir pasando hasta que te pudra la pared, igual que la manguerita del refrigerador, te va a seguir pasando hasta que te pudra. Y cuando esté podrido, sí no te va a cubrir, porque entonces van a decir que tú lo dejaste y no lo arreglaste, y no tomaste carta en ese asunto. Muy importante esto que acaba de decir ahora Alex Marrero, que se reduce en que no hay daños pequeños. Cualquier daño que usted tenga en su propiedad, ahí tienen el número en pantalla para que reclamen a su compañía aseguradora a través de él.
no usted directamente. El grave error que pudiera usted cometer es llamar usted directamente a la compañía aseguradora, porque ellos no le van a representar a usted. La compañía aseguradora es un negocio y va a evitar pagarle lo posible, lo que usted se merece. Va a pagarle sencillamente una cantidad exigua y va a quitarse la responsabilidad de encima. Usted no actúe por su cuenta, confíe en nuestro invitado, Citizens Claim. Ahí tienen el número en pantalla. La compañía con 30 años de experiencia en toda la Florida, y Alex Marrero, nuestro invitado con más de 10 años de experiencia en este tipo de labor. Si yo confío en él, ¿por qué no lo hace usted? Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Es un placer venir a tu programa. Y te espero la semana próxima. Gracias. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. La consulta es gratis y ellos no cobran si usted no cobra. No se deje engañar. Deje que los expertos trabajen para usted. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con En Contacto, cuando habitualmente cada miércoles a esta hora aproximadamente vamos a hacer un contacto vía satélite desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del Ecuador, con nuestro compañero y amigo, el periodista Fernando Aguayo Cadena. Aguayo se encuentra, como ustedes conocen, de visita en Miami, está en este programa. Aquellos que sintonizaron temprano, participó gentilmente con nosotros desde el principio de nuestra transmisión de hoy y va a continuar con nosotros en el día de hoy. Pero como quiera, que el segmento es de él y que se llama Fernando Aguayo América, yo todos los poderes de conducción se los traspaso a usted, mi querido amigo. Así que gracias, Daniel, y gracias a Pedro. Y sin lugar a dudas hay inquietudes a nivel internacional. Se dio la aproximación entre Estados Unidos y Cuba. Se crearon ya se reabrieron las dos embajadas. Luego se dio la visita del Papa, que se dice que fue uno de los gestores de esa unión, de ese reencuentro entre estos dos países. Pero ahora la gente se pregunta a nivel internacional, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué se ha logrado en Cuba luego de que se han abierto las embajadas y que se dio la visita del Papa tanto a Cuba como a Estados Unidos? Fernando, ante que todo, gracias por la invitación, Daniel, pues una vez más compartimos espacio. Hay un punto para mí importante, es el gobierno de Estados Unidos el que ha hecho todo lo posible por mejorar las relaciones con la dictadura. Ha sido el gobierno de Estados Unidos quien, desde la perspectiva de muchos analistas, ha realizado concesiones sustanciales, ha tomado decisiones importantes en relación a política económica, en relación a potenciales inversiones en la isla, en relación a transporte aéreo y transporte marítimo. Sin embargo, de parte de la dictadura de La Habana no se aprecia ninguna reacción que favorezca estos intercambios. No se aprecia por parte del gobierno de la isla ninguna acción económica y menos política que justifique lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Es más, recientemente el gobierno de La Habana promulgó una nueva ley que tiene que ver con la contratación de obreros cubanos por empresas extranjeras. Y en esta nueva ley, y repito, nueva ley, pero con el mismo contexto del pasado, se sigue planteando que las empresas extranjeras que quieran contratar mano de obra cubana o que quieran contratar intelectuales, profesionales cubanos, tienen que hacerlo a través del gobierno. O sea, el monopolio del Estado sigue controlando la contratación de obra. En Cuba no ha habido cambios. Estaríamos hablando de que es algo similar a la salida de los médicos cubanos que van a diferentes países en programas, especialmente con países amigos. Lo propio a deportistas, entrenadores deportivos que reciben un sueldo, pero que prácticamente creo que el 70% va a las arcas del Estado, de los señores Castro. Lo que acabas de decir ahora yo lo quiero etiquetear como tráfico humano, un tráfico humano gubernamental por parte de Cuba. No solamente médicos, cualquier tipo de experto, cualquier tipo de profesional que Cuba exporte, incluso tiene una compañía
o un departamento que está dedicado a ese tipo de cosas. El gobierno cubano, tiene esa dependencia. Tiene esa dependencia. Y te mandan los médicos, o te mandan a ingenieros, o te mandan a expertos en deporte, o a los propios deportistas. Ellos ganan la mayor parte del dinero y le dan un estipendio a esa persona. O sea que esa persona se convierte tácitamente en el siglo XXI en un esclavo de plantación. La gran parte del dinero que le pagan a Cuba la recibe el régimen castrista, y solamente una porción pequeñísima, que no pasa un 10%. Los médicos que llegaron a Brasil hace 2 años atrás en este programa. Venezuela, exactamente igual. Y los que están en Ecuador también. Y los que están en Ecuador. Pero claro, en Ecuador hay un cambio. En Ecuador, si piden asilo político, simplemente se quedan en el Ecuador, pueden ejercer como médicos, a pesar de que hay ya agresiones por parte del gobierno de tu país con referencia a la capacidad de esos médicos. Estoy recordando el caso de una niña que fue demandada por mala práctica médica por parte de 2 cubanos, tratando de deteriorar la calidad profesional de estos individuos que decidieron quedarse en el Ecuador. Pero bueno, volvamos al punto. Lo cierto es que Cuba, uno de sus rubros fundamentales para alimentar la exigua economía cubana es la venta de profesionales. Y digo la venta de profesionales. Se venden a los seres humanos. Es sencillamente tráfico humano. El Papa no se refirió a eso, tampoco. El Papa realmente, ya que tú tocaste el punto, y aunque estamos alejados de la visita, pero el Papa tuvo una participación en Cuba. En primer lugar, se dice que el Vaticano fue el gran mediador entre Estados Unidos y el régimen castrista para el restablecimiento de relaciones, y que fue la Iglesia la que intervino en este acercamiento y en poder lograr la apertura de embajadas. Pero el Papa no se refirió ni a los derechos humanos en Cuba, ni tuvo reuniones con los disidentes y opositores cubanos, ni tuvo contacto con el hombre de a pie. Incluso el discurso que hizo un joven católico cubano ante el Papa como parte de la ceremonia estaba prescrito y había sido censurado por el régimen. Ahora eso se sabe. Y un valientísimo joven, porque el primer joven iba a leer este discurso que estaba censurado, esta locución que estaba censurada. Y entonces otro joven católico le dijo: no debes de leer ese documento con censura, debes de decir lo que pensamos los jóvenes católicos cubanos. Ese otro muchacho argumentó que tenía problemas en la vista y que no podía leer sin espejuelos y se le habían roto los espejuelos. Y el otro joven, el que leyó el discurso, lo hizo desde su redacción original y no tuvo en cuenta la censura. Y fue cuando le dijo al Papa que sencillamente necesitaba Cuba profundos cambios. Y la multitud allí gritaba: si nos dejan. Fue el único momento realmente trascendente de la visita del Papa, porque no podemos pensar que porque el Papa haya pasado por allí, quiere que te diga algo con total sinceridad, pasó sin penas ni glorias. Es una lástima porque las expectativas se habían centrado en que se podría lograr esos cambios, que no siquiera la apertura americana, norteamericana, a esa relación con Cuba lo estaba logrando. Pensamos que el Papa sí iba a considerar y que iba a ser un centro el pedido de que haya libertad para expresarse en Cuba y que no sean apresados. Muy por el contrario, hemos visto que en esos días y posteriores días han habido muchos presos en Cuba. Mira, siempre se ha dicho que de Roma viene lo que a Roma va. Y evidentemente la conducción de la Iglesia Católica Cubana tiene una posición hacia el régimen de la isla muy diferente a la que tuvo en su momento la Iglesia Católica Nicaragüense cuando la primera dictadura de los hermanos Ortega, o la que tiene en este momento la Iglesia Católica Venezolana en contra del despotismo de Chávez y de Maduro, o la que tuvo también la Iglesia Católica Chilena contra el régimen de Augusto Pinochet. Son iglesias que han tenido posiciones de compromiso con la población, pero particularmente con los que luchaban por la libertad en cada uno de estos países. Yo recuerdo que cuando el Papa visitó en Nicaragua, el Papa Juan Pablo II, criticó severamente al cardenal, al poeta cardenal, que era sacerdote, por su participación en la política. Sin embargo, 3 papas han visitado a Cuba en 3 años. Ninguno de los 3 papas ha mostrado preocupación o compromiso con la oposición. Han dicho cosas que uno puede interpretar como querramos interpretarlo, y por supuesto hay quienes lo interpretan como un llamado a la libertad y una crítica a la dictadura. La realidad, desde mi perspectiva, no ha sido esa. Los papas han actuado a consono con los intereses de la Iglesia, y aparentemente los intereses de la Iglesia, son sobrevivir, no hay otros. Y en este caso, para redondear, pues sé que te tienes que ir a la pausa, te recuerdo eso, que hay que ir a la pausa justamente de tu publicidad en el Ecuador. El Papa sencillamente
trató de buscar espacios dentro de Cuba, un espacio que ha perdido la Iglesia Católica Cubana, porque la religión fundamental en Cuba en estos momentos no es la católica, son las fusiones afrocubanas. Es justamente la santería cubana, por decírtelo. ¿Se hablaba de un alguna 25% que serían feligreses católicos? Creo que el 25% llega a ser un exceso en este momento. Te voy a dar una anécdota solamente. Un compañero mío de estudio universitario que tiene 2 carreras universitarias, es periodista y es licenciado en lenguas hispanoamericanas. En este momento, tú sabes qué hace, es babalao. Y yo siempre he dicho, es un babalao de lujo con 2 carreras universitarias. O sea que esto te da una fotografía de lo que está ocurriendo en Cuba, porque las crisis llevan a la fe. Y la fe, en este caso, de la gran mayoría de los cubanos, no ha sido la católica. Vas a mandar al corte comercial. Después bueno, yo sí quisiera que hablemos un poco de las expectativas económicas, que hay mucho de aquello en esto de la posibilidad de que se fomenten negocios entre americanos y cubanos. Vamos entonces a hacer la pausa. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Hoy estamos aquí en el set de En Contacto con Daniel Torres y Pedro Corzo. En esta parte del programa quiero preguntarles a ustedes si acaso se está centrando mucho en el tema empresarial, comercial, ese despertar de quienes quieren emprender en negocios en Cuba. Y han habido, por supuesto, misiones, pero ¿cuál es la confianza que podría tener un inversionista? ¿Es lógico que se interesen aquellos empresarios por ir y abrir negocios en Cuba cuando se dice que no ha cambiado absolutamente nada, que el régimen sigue siendo el mismo? En Cuba no hay seguridad jurídica para el inversionista. Además, han reiterado que todo dentro de la revolución, nada fuera de ella. Ese es el punto. En Cuba no existe seguridad jurídica para una persona que va a invertir. No tiene garantías de que su dinero va a ser respetado y que va a poder regresar las ganancias en caso de que las tenga en esa inversión. Hay informes de que más del 60% de los últimos negocios que se han establecido en Cuba por inversores extranjeros han fracasado. Hay información de más de un inversionista extranjero en Cuba que ha ido a prisión. ¿Por qué? Porque la decisión de una buena o una mala inversión no solo pasa por el resultado económico de la misma, sino hasta qué punto le conviene o no le conviene al gobierno cubano seguir manteniendo relaciones con una persona que tiene un negocio y que eso puede derivar en que las personas, los cubanos me refiero, que trabajan con ellos puedan tener actividades propias. En este momento en La Habana se afirma, hay un número de restaurantes y esos son los grandes cambios que ha tenido lugar en Cuba, la generación de paladares. O sea, no se ha montado una fábrica independiente, por eso llama la risa cuando uno oye a funcionarios estadounidenses hablar de que quieren empoderar a los cuentapropistas cubanos, que quieren empoderar a los comerciantes privados cubanos. No existen. Ese sector de la economía cubana está por desarrollar. Los que controlan la economía cubana son, y lo reflejó Bloomberg recientemente en un artículo, son los militares. Y en particular un yerno de Raúl Castro que por sus manos tiene que pasar más del 50% de las inversiones económicas que tienen lugar en la isla. Y ese es un punto a tener en cuenta. Si no hay garantías jurídicas, si no te pueden asegurar que tú vas a poder llevar a las personas que te puedan hacer necesarias desde el exterior para realizar un trabajo en Cuba,
¿cómo vas a invertir? ¿Por qué vas a invertir si puedes perder no las posibles ganancias, sino el capital que estás llevando? Hace muy pocos días se dio una reunión para ver cómo se establecía una posibilidad de mayores vuelos de empresas aéreas, pero parece que no llegaron a ningún acuerdo. Sí, en cambio, con Arabia Saudita ha habido un acuerdo, creo que es la aerolínea que va a llevar y traer gente desde y hacia Cuba, y no solamente de Arabia Saudita, sino de otros países. Pero, ¿por qué crees tú, Daniel, que no se pudo llegar a un acuerdo con las empresas aéreas cuando pensamos que inmediatamente esto iba a eclosionar y que mucha gente iba a ir a Cuba? No solamente con las agencias aéreas, también con los cruceros. Estados Unidos ha dicho, Estados Unidos no, porque aquí hay una plataforma privada que es mucho más importante que el propio gobierno. Y las principales líneas de cruceros, empezando por Carnival, Royal Caribbean, han dicho que ellos quieren tocar puertos cubanos. Son los cubanos los que no tienen condiciones ni tienen tampoco interés político que por el momento aquello se produzca una invasión de turismo, sobre todo norteamericano, a la isla. O sea, en mi pueblo le decían, compraron pescado y le cogieron miedo a los ojos. Sencillamente, Cuba está tratando de dilatar lo más posible esta profusión y este ataque que ha hecho Estados Unidos, y digo ataque entre comillas, porque lo cierto es que este acercamiento es como un caballo de Troya que se haya puesto dentro de la isla de Cuba. Y este acercamiento de pueblo a pueblo, entonces, que se tendría masivamente, debilita ideológicamente aquello todavía más y lo pone en crisis. Además, no hay condiciones. Ahora el puerto de La Habana está tratando de ser transformado en un puerto para solamente recibir cruceros y dejar de ser un puerto de carga y descarga. Pero como decía Pedro, mucho antes del acercamiento, mucho antes del restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, Raúl Castro trabajó profundamente durante años en militarizar la economía cubana. El 80% del Producto Interno Bruto cubano, del Producto Interno Bruto, lo controlan los militares y son sobre todo capitales de servicio. La empresa Gaesa, que es como se llama esta empresa militar que dirige este yerno de Raúl Castro, que el individuo se llama Luis Alberto López Calleja, si la memoria no me traiciona. General. Él es un general y es un hombre que vive a la sombra, como Maquiavelo. Es un hombre que ni siquiera se deja que se fotografíe. Un hombre poderoso que maneja todas las empresas de Cuba. Tan poderoso que maneja el 80% de la economía cubana. El otro 20% es una economía desastrosa que pertenece a otras compañías, y yo creo que un 1% solamente en los llamados cuentapropistas, que no significan nada para la economía cubana. El 50 y perdóname para cerrar el asunto con referencia a las inversiones. Habría que estar loco para invertir en un país cuyas leyes de inversiones no le dan capacidad al inversionista para defenderse, no le dan posibilidades para llevar este litigio a un tribunal internacional. En Cuba no hay separación de poderes y todo lo decide un solo hombre, que hasta hace unos días era Raúl Castro, y ahora parece que van a ser también una especie de junta de militares los que van a decidir. Cualquier inversión que tú quieras hacer en Cuba tiene que pasar por el visto bueno de estos militares y no tienes ningún tipo de garantía. Y está llena la historia de Cuba de inversionistas que han parado a cárceles cubanas. Ahora, es muy importante lo que dijo Daniel. ¿Qué es lo que va a pasar con la revolución cuando vean que ante el consumismo, ante esta presencia de lo que es la tecnología, especialmente en comunicaciones, que disfruta el mundo entero y que en Cuba no lo han podido hacer? Y eso empieza de pronto a que se rompa ese vínculo ideológico que tiene el pueblo por temor o por lo que sea con el gobierno cubano. En ese instante, ¿pueden ellos entonces cerrar las puertas a esas empresas que quisieron abrirlas y de pronto, una vez más, estos empresarios quedarse pues sin sus propiedades como en el pasado cuando se instauró la revolución? Eso puede ocurrir, pero hay un punto, en mi opinión, importante y válido que se destaque, y es que las inversiones no producen libertades ni producen cambios económicos, políticos sustanciales. Tenemos el caso de China, tenemos el caso de Vietnam. Son gobiernos de corte comunista, de corte... Que se han abierto a la economía en el mundo, ¿verdad? Pero se han abierto con a la gran economía, progreso. Pero siguen con el control político, y simplemente la diferencia está en que antiguamente el ciudadano chino pues vivía en unas condiciones más precarias, más pésimas, y era un esclavo. Hoy en el presente el ciudadano chino sigue siendo un esclavo, aunque en algunas ocasiones tenga aire acondicionado. O sea, el futuro del cubano, siempre y cuando a la isla no lleguen las libertades necesarias, siempre y cuando el cubano no tenga la capacidad y la posibilidad de elegir en unos comicios plurales
abiertos, generales, verificados por organismos internacionales. El futuro del cubano medio es seguir siendo esclavo hasta que en el país no se produzcan cambios, aunque hayan muchas inversiones. Tenemos que hacer el último corte comercial. Retornamos inmediatamente para concluir el espacio. Quisiera hablar brevemente sobre Venezuela y la presencia de militares cubanos en Venezuela, que se dice que sobrepasan los 50.000. Vamos a la pausa. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, estamos concluyendo el espacio Fernando Aguayo América dentro del programa En Contacto. Pedro, se dice que hay más de 50.000 militares cubanos, más bien dicho, cubanos en Venezuela. ¿Qué hace tanta gente ahí? Mira, muchos funcionan como médicos, como profesionales de diferentes ramas, pero particularmente hay una gran cantidad de militares. Hay una gran cantidad todavía mayor de agentes de la inteligencia y un número importante de burócratas, de funcionarios que son los que controlan los diferentes ministerios y en particular los ministerios claves del gobierno venezolano. Eso es lo que hacen, controlar el país para que siga sirviendo a los intereses de la clase gobernante venezolana y por supuesto al régimen de la isla. Daniel, ¿tú ves alguna solución en poco tiempo en Venezuela? Las elecciones son en diciembre. ¿Se darán las elecciones o podrían ampliar estas decisiones de leyes de excepción que podrían sellar la posibilidad de esas elecciones parlamentarias en Venezuela en diciembre? El verdadero gobierno de Venezuela está en La Habana. Acaba de ir Nicolás Maduro a pedirle señas a Raúl Castro. Acaba de hacer una visita. Esto fue hace unos días solamente, una visita que no se anunció, porque está en una situación desesperada, cuando todos los sondeos y encuestas indican que si estas elecciones legislativas del 6 de diciembre se hacen en Venezuela, el gobierno va a perder el control de la Asamblea Nacional y que va a ganar la oposición la mayoría de los escaños. Pero en Venezuela no hay separación de poderes y ahora se está especulando que pudiera disolver la Asamblea Nacional el señor Nicolás Maduro por dedo. O sea, pudiera darse el caso que se celebren elecciones. Vamos a poner un escenario perfecto. No va a haber fraude, cuando todo el mundo dice que el fraude va a ser monumental y monstruoso. Digamos que no haya fraude, digamos que se respete el resultado electoral, que gane la oposición el control de la Asamblea. Bueno, el señor Nicolás Maduro, olímpicamente como un gran dictador, que ya lo es, pudiera disolver la Asamblea Nacional de dedo. La situación venezolana está en una coyuntura que tiene que decidirse. Primero, la oposición tiene que lograr unidad y después la oposición tiene que interiorizar que si no controlan las calles no van a poder salir de ese gobierno dictatorial. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio, Fernando Aguayo América, dentro del programa En Contacto, programa realizado en la ciudad de Miami. Aprovecho entonces, amigos televidentes, para despedirme del programa En Contacto. Fernando hizo su segmento acá, saben que está de visita en Miami. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada y será hasta mañana a las 7:30 en punto por este mismo canal, Canal 8 Mundo Max. Gracias a ustedes. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99.
uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9552. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772. ¿Tiene daños en su propiedad por fuego, inundaciones, salideros de agua, goteras en el techo, vandalismo, tuberías rotas, moho o cualquier otra rotura? Los expertos de Citizens Claim saben cómo reclamar a su seguro y ellos obtendrán el máximo de beneficios. Llámelos ahora para que obtenga todo el dinero que usted merece. 786-298-6667.